en este segundo cerebro, en esta división subcortical que está por debajo de la corteza cerebral. Entonces, integrativamente trabajan para esta división del segundo cerebro el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula todos los sistemas neurovegetativos: corazón, estómago, riñones, hígado, todo el sistema nervioso autónomo o vegetativo le llaman algunos. Dentro de este segundo cerebro hay otro sistema organizado, que es el de las emociones, que se conoce como sistema límbico hipotalámico. Aquí están ubicadas las emociones, los sentimientos que nos involucran con el resto de la gente, con el mundo y las cosas, nuestros afectos. Y en el tercer nivel está la amígdala cerebral, que es la zona de los impulsos más primitivos. Aquí en esta zona se encuentra lo que conocemos como la ira, el enojo, lo que son las conductas de no bienestar, cuando nos sentimos no placenteramente. La amígdala cerebral reactiva como forma más primitiva de las emociones, y como forma más evolucionada que se vincula al primer cerebro está el lóbulo frontal ventromedial. Este aquí. Porque hay conexiones que suben hacia conexiones cerebrales a través de los nervios ascendentes que suben desde el segundo cerebro al primer cerebro para poder nosotros regular la conducta emocional a través de nuestros pensamientos, nuestras cogniciones, nuestra razón. Y ese haz de neuronas que ascienden para que nosotros podamos hacer la regulación afectiva emocional va hacia el lóbulo frontal, a la parte ventromedial del lóbulo frontal, en lo que es el primer cerebro, para poder regular con la razón, con la lógica, con el pensamiento, las emociones que pudieran ser inconvenientes, las reacciones emocionales inconvenientes. Por supuesto que hay algunos que se dejan regir por las emociones, por los sentimientos. Ahí hay preponderancia del segundo cerebro sobre el primero, más emocionales, afectivos que intelectuales, racionales. Y la postura de la psicología cognitiva es que debemos ser seres lógicos, racionales, pensantes, y que nuestra conducta esté más regida por el primer cerebro, ¿verdad? Que es el del pensamiento, de la lógica, de la razón, y no dejar que lo gobierne el segundo cerebro, en donde están estos sistemas. Entonces, repito, el sistema nervioso autónomo de nuestras necesidades básicas regula todas nuestras necesidades básicas: hambre, sed, sexo, y todas las funciones neurovegetativas de los sistemas cardíacos, alimentarios, páncreas, riñones, hígado, todo el sistema nervioso autónomo que tiene sus inervaciones en el segundo cerebro. Y luego una organización bastante compleja, que es el sistema límbico hipotalámico, que rige las emociones, el afecto, nuestras formas de vinculación con la gente, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros quereres, nuestros rechazos, y que también nos vinculan con otros seres vivientes. Los que tienen mascotas aprenden a tener sentimientos, afectos y emociones por sus mascotas. Y en el otro nivel está la amígdala cerebral, que es la zona más primitiva en donde están los impulsos básicos humanos, incluido el miedo y la ira. Y una porción de este segundo cerebro está conectado al lóbulo frontal, para que este lóbulo frontal logre mediar, controlar y regular nuestras emociones negativas en la parte ventromedial del lóbulo frontal, que es ahí en donde cuando nosotros nos enojamos y viene el enojo, por decir, ¿verdad?
y sube por este haz ascendente hacia el lóbulo frontal, ahí tenemos la capacidad de control, el control emocional a nivel ventromedial del lóbulo frontal. A veces nosotros hacemos algunos ejercicios para interrumpir las emociones y no manifestar el disgusto, o la ira, o el miedo. Una de nuestras técnicas preferidas es la interrupción mediante la respiración profunda, para poder darle un espacio al cerebro del análisis y la lógica y la razón, mientras llega el impulso al lóbulo frontal y ahí se decide que la emoción afectiva emocional negativa será controlada. O la misma emoción positiva cuando de repente tenemos lo que son la risa excesiva y que ya no nos queremos seguir en la conducta de alegría o eufórica extrema y la queremos controlar. Es aquí a nivel del lóbulo frontal ventromedial donde va a haber el control emocional. Hay algunos que el funcionamiento del lóbulo frontal ventromedial es bajo y entonces los dominan las emociones. Les voy a mostrar neuroanatómicamente cómo es que está dividido el cerebro. Si hacemos los cortes, ¿verdad? Los cortes, tendremos esta visión del cerebro, en donde las partes más oscuras corresponden a la corteza cerebral del cerebro primario y lo más blanco corresponde al segundo sistema límbico hipotalámico, todas estas partes. Y si hacemos este corte, corresponde a este retrato, a esta imagen. Si hiciéramos este corte, entonces, si hiciéramos este corte, va a corresponder a esta imagen. Podemos ver aquí lo que es todo lo que es corteza cerebral con sus 4 lóbulos, y a lo interno está todo lo que es el sistema límbico hipotalámico con la amígdala, aquí la amígdala. Y si hiciésemos este corte, plano horizontal, plano vertical, ¿verdad? Entonces obtenemos esta visión de nuestro cerebro. Toda la parte oscura corresponde a lo que es sustancia gris, lóbulo frontal, parietal, occipital, parietal, y la parte blanca que corresponde al sistema segundo cerebro, que corresponde a lo que es el funcionamiento límbico hipotalámico. Si vemos, hay conexiones de ese sistema, en las partes blancas, hacia el lóbulo frontal, ventromedial, que hace la mediación entre nuestras emociones y el intelecto. El supuesto es que esta parte evolutivamente debe regir, debe controlar, debe regular nuestras emociones. Neuroanatómicamente aquí también podemos ver los dos sistemas, primer cerebro, segundo cerebro con sus partes, el tálamo, la médula, el cerebelo, o sea, a nivel debajo de la corteza cerebral, ¿verdad? Todas las estructuras que rigen el segundo cerebro. Estas imágenes ustedes las pueden encontrar en su libro de Carlson. Ahí están ellas en el capítulo, en este momento no tengo el número en mi cabeza, el capítulo de lo que responde a conducta emocional, que en el libro de Neil Carlson, que ahí está todo esto que les voy a explicar. Entonces aquí podemos ver una imagen más detallada de todo lo que es el primero y segundo cerebro en su conjunto. Entonces las partes más blancas corresponden al segundo cerebro. El hipotálamo es una pequeña porción del segundo cerebro. Aquí,
el tálamo, sistema límbico hipotalámico, esta parte blanca. Y ahí están los ventrículos, ¿verdad? Que separan un poco la masa cerebral del primer cerebro y el segundo cerebro. Entonces, observamos la neuroanatomía de lo que es el segundo cerebro, que tiene varias estructuras y que son las que van a regir nuestro sistema afectivo, emocional, impulsos, necesidades, afecto, estado de ánimo. Entonces, las estructuras implicadas están, podemos encontrar el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, que siempre traslada información hacia los dos lados, ¿verdad? Del cerebro, tanto del primero como el segundo. Lóbulo frontal ventromedial, que es el que hace las funciones de modular, controlar, regir las emociones contra lo que sería la razón y la emoción y la lógica. El supuesto es que debe el lóbulo frontal trabajar en esta área ventromedial para que las emociones que pudiesen ser peligrosas, la manifestación emocional peligrosa, sea controlada ahí a nivel de ese lóbulo frontal ventromedial. Entonces, cada una de estas estructuras tiene funciones específicas, tanto el tálamo como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso y este lóbulo frontal ventromedial que tiene la regulación de todas las necesidades, afectos, emociones, estado de ánimo, el humor que proviene de todas estas estructuras. Entonces iniciamos por el tálamo, que transmite las señales sensoriales hacia la corteza cerebral. Esa estructura tiene haces ascendentes, neuronas asociativas ascendentes que transmiten las señales sensoriales desde los órganos sensoriales hacia la corteza cerebral, tálamo. El hipotálamo, que es otra pequeña estructura a nivel subcortical en el sistema límbico hipotalámico, regula las necesidades biológicas, tanto hambre, sed, excretas, temperatura, necesidades básicas, ¿verdad? Están ahí reguladas en este pequeño centro regulador que está por debajo de la corteza cerebral, conocido como hipotálamo. Y la amígdala cerebral, que es la siguiente estructura, que es el principal núcleo receptor del control emocional básico, neurovegetativo. Miedo, ira, desagrado. La amígdala cerebral es básica. Cuando hay lesiones en la amígdala cerebral ocurren fenómenos de no control de emociones y aparecen las enfermedades y los trastornos orgánicos cerebrales a nivel afectivo emocional, cuando la amígdala no funciona normalmente, o la irrigación de los neurotransmisores en la amígdala cerebral falla, también pueden haber problemas. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, o sea, el miedo, tienen que ver con trastornos de irrigación de las sustancias de los neurotransmisores a nivel de la amígdala cerebral. El miedo, la ira, el desagrado provienen de ahí. Posee aferencias, o sea, de subida hacia la corteza asociativa frontotemporal, en donde ocurre la interpretación, o sea, la percepción emocional. O sea que hacia la amígdala también hay un haz de neuronas ascendentes en lo que son las aferencias hacia la corteza asociativa frontotemporal para lograr la interpretación y la percepción emocional. Usted puede leer en el rostro de las personas sus estados de ánimo, sus emociones.
Usted las puede interpretar con la observación. Sabemos que, por ejemplo, el llanto, la risa, la palidez, el temblor, podemos percibirlos y mediante la aferencia hacia la corteza frontotemporal, interpretamos las emociones afectivas humanas. Las eferencias, la bajada de la información, una vez que proviene de la amígdala cerebral, son las aferencias hacia el hipotálamo y el hipocampo. Se asocian a emociones condicionadas, por ejemplo, las fobias, los miedos aprendidos, que estudiaremos o estudiarán con alguien en su psicología normal, lo que es la psicopatología. ¿De dónde provienen los miedos a nivel neurobiológico? Hay unos miedos que son naturales, innatos, con los que nacemos, una respuesta de temor frente a estímulos peligrosos. Y son condicionamientos clásicos, pero hay otros miedos que son aprendidos, están condicionados por factores ambientales y por factores de programación verbal y de lenguaje que proviene de otros. Cuando somos niños se nos condiciona a tener ciertos miedos y protección frente a ciertas cosas. Ese es otro proceso que ocurre a nivel neurovegetativo, pero se asocia ya a la corteza frontotemporal con eferencias hacia el hipotálamo y al hipocampo que se van a asociar a esas emociones condicionadas, que son los miedos aprendidos, a las cucarachas, a los ratones, a las culebras y etcétera. A la oscuridad, a los espacios, porque hay un montón de miedos. Cuando nosotros estudiamos psicopatología, los miedos son infinitos porque cada uno de nosotros probablemente tiene un miedo particular y hay algunos que ni cuenta se dan hasta que el momento que enfrentan la situación. Hay algunos que pensábamos que no teníamos miedo a nada. Yo siempre dije que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Sin embargo, en el transcurso evolutivo de mi vida me di cuenta de que sí, potencialmente, latentemente, habían unos miedos en mi cerebro que se manifestaron en el momento en que yo estuve frente a esos estímulos. Los espacios abiertos, inmensos, las inmensidades, me generan temor. Los he sentido cuando he estado en el océano, en mar abierto, y cuando estuve en el desierto. Esos dos espacios abiertos de infinito, de no límite, a mí me generan miedo biológico porque empecé por tener taquicardia, sudor, palidez, una cierta mareo, y después me vino la reacción psicológica de temor, ¿verdad? A estar en los espacios abiertos. Y según yo, pues no padecía de miedos. Muy bufamente decía yo, miedo solo a mí misma, a mis reacciones emocionales negativas como la ira, pero no miedos a estímulos externos. Y sin embargo, cuando me vi enfrente de ellos, tuve reacciones emocionales negativas. ¿De dónde? De aquí, ¿verdad? De esta amígdala cerebral, que es el principal núcleo del control emocional y que se comunica con los sistemas neurovegetativos y nos alerta de que estamos teniendo cualquiera de estas emociones negativas, miedo, ira, desagrado. Y claro, mediante las aferencias hacia la corteza, uno empieza a interpretar qué es lo que tiene. Interpretamos nuestras emociones, sabemos cuándo es miedo, por percepción. Tenemos percepciones emocionales y podemos interpretar cuál es la emoción que nos embarga. Dentro de las negativas, el miedo, la tristeza. Las dos grandes enfermedades que luego se traducen en enfermedades, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Cuando podemos percibir e interpretar en nuestro cerebro qué es lo que ocurre a nivel emocional. Y este nivel emocional tiene aferencias y tiene eferencias. En las eferencias bajan hacia el hipotálamo y al hipocampo
y es donde se asocian a emociones que están condicionadas. Si ustedes tienen algunos miedos aprendidos, es esta zona frontotemporal y sus referencias al hipotálamo y al hipocampo que funcionan cuando uno tiene miedo a las cosas externas, las fobias específicas a los animales. O los miedos abstractos que nos han inculcado, porque nosotros, el cerebro siempre está de alguna manera programado por lo que nos dicen, el lenguaje externo, el discurso externo que proviene de los otros, su experiencia. Y nosotros por condicionamiento incorporamos ese sistema de ideas que en algún momento nos generan emociones. Porque todo pasa por una ecuación que es E-O-R, estímulos, organismo, respuesta. Y en la O está lo que es el cerebro. En el organismo, la O significa cerebro y todas sus formas interpretativas. Entonces, en esta otra idea, en esta tercera idea, aquí, la inhibición y el control de las emociones es producto del efecto regulador de la corteza del lóbulo frontal ventral, lo que permite el juicio en el juzgamiento de los afectos y de las emociones. Hay algunos que cuando tienen ganas de llorar, reprimen el llanto. Dicen, aquí no voy a llorar, o frente a esta persona no voy a llorar, o ahorita no voy a llorar. Ahí lo que está haciendo usted es la inhibición de las emociones. Y esto ocurre en un centro particular que está en la corteza del lóbulo frontal ventral, que permite el juicio, pensar primero antes de sentir o dejar que aparezca la conducta emocional. Dejar que aparezca la conducta emocional como la ira. Cuando nos enojamos frente a figuras de poder, a veces no nos dejamos ir de un solo. No respondemos de una vez, sino que de alguna manera nos contenemos, inhibimos, reprimimos. Si estuviésemos estudiando psicoanálisis, reprimiríamos la respuesta emocional, no la dejamos salir, la reprimimos por ahora y la manifestamos después en un desplazamiento posterior con otro objeto, con otra persona, en otra circunstancia, en lo que es represión, desplazamiento. Pero ¿qué ocurrió a nivel biológico en este caso? Llegó la información por vía aferente hacia la corteza del lóbulo frontal ventral, que ahí se enjuician las emociones primariamente y permite la expresión o no la permite, dependiendo de la conveniencia. Yo he escuchado gente que cuando se enoja dice, tengo ganas de matarlo. A esa extremosidad llega el sentimiento o la emoción extrema. Pero gracias que en el cerebro hay un sistema regulador de las emociones negativas a nivel de la corteza del lóbulo frontal ventral. Por eso ya decíamos que el lóbulo frontal es vital en la especie porque permite el pensamiento, pensar antes de actuar, porque podemos sentir todos estos impulsos, incluso a veces de hacernos daño. ¿Qué pasa en la conducta parasuicida? Que me quiero morir, que me voy a hacer daño, que me voy a matar. La emoción ahí prevalece sobre la razón. O sea que a nivel de la inhibición de las emociones en la corteza del lóbulo frontal, falla en ese momento y no permite que el juicio impere. Falla y se impone una emoción, impera un impulso. Por eso lesiones en el lóbulo frontal son terribles porque de repente es ahí donde está el juicio y la razón, el pensamiento, que nos permite ser seres pensantes, lógicos, racionales y actuar bajo el poder de la razón y no bajo el poder de las emociones y de los impulsos. Porque el segundo cerebro es eso, emoción, impulsos, afectos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, el amor es parte de esta estructura, este segundo cerebro. La vinculación afectiva, emocional con la gente o con objetos o con mascotas, con animales. Hay unos que quieren más a sus animales que a la gente.
Y hay algunos que mucho más equivocadamente tienen más amor por sus objetos que por la gente. Yo he visto algunos que están enamorados de sus carros, aman sus carros y si su carro sufrió un daño o una lesión, lloran y sufren. O se enojan y quieren matar al que les hizo algo. Yo los miro ahí cuando se golpean los carros, cómo se descontrolan. Y pasa toda la emoción y los afectos, pasan lo que es la inhibición de las emociones de la razón y impera ahí lo irracional, las emociones que se generan. Hay una serie. Todos los miedos entonces, licenciada, vendrán de ahí. Digamos, yo no sabía que sufría una acrofobia. Entonces, lo experimenté y dije, yo voy a probarlo. Y sí, me puse como helada, o sea, feo, me puse pálida. Entonces, siempre van a venir esas emociones de la amígdala. Lo que dice, hay las emociones básicas, clásicas, innatas, pasan por un sistema. Pero las que son aprendidas pasan por el hipotálamo y el hipocampo. Por eso dice, las eferencias pasan hacia el hipotálamo y el hipocampo, que se asocian a emociones condicionadas. Tus miedos fóbicos son condicionados. ¿De dónde aprendiste tú a tener ese miedo? Los miedos aprendidos. Porque no creo que sea un miedo innato. ¿De qué? No sé, pero lo experimenté. Lo experimenté una vez que me subí a esa rueda. Entonces, ya estando arriba, como que se paró eso. Entonces, ya estando yo ahí arriba, una cosa horrible se me puso, los pies helados, las manos, no podía ver para los lados. Y como iba con mi hermana a la par, le dije yo a mi hermana que le grité. Todas las reacciones psicofisiológicas del miedo. Entonces, yo lo... sí, entonces le dije a mi hermana que le gritara que por favor ya bajaran quisieran bajar la rueda o cosas así, porque yo ya sentía como que me iba a dar algo ahí arriba. Entonces, de ahí fui a dejar los papeles. Frente al miedo, si se vuelve intolerable, lo que ocurre en el trastorno ya de pánico, ya no es miedo, sino que el pánico, pierdes la conciencia y te desmayas. He visto algunos que lo bajan de las ruedas, nunca imaginaron que al subirse a ese aparato iban a tener tal reacción, ¿verdad? Tú nunca lo imaginaste. O te expusiste voluntariamente para ver si lo superabas. No lo quise superar. Yo lo que hice fue que mi hermana me agarró fuerte porque ya miraba que me daba algo. Mi hermana me agarró fuerte y entonces yo lo único que hice fue cerrar los ojos hasta que eso paró. Y dije yo, juro no volverme a subir a esto, dije yo. Lo que me pasó a mí en el océano. Cuando vi aquella inmensidad azul, empecé a sentirme muy mal físicamente, fisiológicamente, taquicardia, sudoración, temblor, mareo, y después sentí el miedo invadiendo mi conciencia. Y busqué ayuda, porque me siento mal. Entonces lo que hicieron fue encerrarme en el camarote, ponerme unos audífonos para que oyera música, me dieron un visor para que no viera nada más y empecé a tener ejercicios de respiración y relajación para poderlo controlar. Entonces yo también volví a jurar que en un barco no me iba a volver a ir de viaje. Me puedo ir de viaje en un avión sin ningún problema, me puedo ir al infinito, pero en avión, pero en barco, en la infinitud del mar, que no tiene límites cuando uno sale de las islas y el océano absoluto, me generó un ataque de pánico que llamamos nosotros. Pero ¿de dónde viene esto, verdad? De aquí, de este sistema básico neurovegetativo, ¿verdad? De desagrado. Y uno de repente tiene esas percepciones emocionales y esas aferencias bajan hacia el hipotálamo y hacia el hipocampo y aparecen esas emociones, miedos aprendidos.
Ahora, en las alturas, como la tuya, nos genera miedo las alturas. Hay algunos que no se suben a los aviones. Y empieza el cerebro a trabajar a nivel de unas ideas de que se puede, de que se puede estrellar, que se puede caer, que puede perder el control, y que aquí no, nos vamos a morir en las alturas, y que cuando se estrella un avión todos se mueren. Entonces empezamos a tener hiperreflexiones. Y ya cuando el pensamiento está invadido por las emociones, ya no tenemos control sobre ellas, porque está invadido por las ideas negativas. De ahí que por eso se utilizan las técnicas de interrupción. A mí me mandaron a hacer técnicas de interrupción en ese momento, ¿verdad? A no seguir viendo, a volver a las cuatro paredes de un camarote, a ponerme un tercer estímulo que era la música, vendarme los ojos con un tapa ojos, un antifaz, respirar profundo, y es más, me dieron una pastillita para que no fuera a vomitar. Y durante las horas que siguió el viaje, yo no volví a salir a ver la infinidad del mar. No volví. Y de regreso me vine en avión. Ya no me volví a subir y juré que no me vuelvo a ir ni en el mejor transatlántico que me ofrezca. No. Porque perdí el control de la razón, de mi lógica, frente a una emoción que me desbordó y me mandó a tener un pánico. O sea que en ese momento hubo una inhibición de la corteza del lóbulo frontal, ventral, y no me permitió tener el juicio necesario para gobernar el miedo. Entonces, porque es ahí en donde uno puede hacer la inhibición, el control emocional de las emociones negativas. Ahí es donde se vamos a regular esas emociones negativas cuando se disparan a nivel de la corteza frontal, del lóbulo frontal, en la parte ventromedial, que es la que permite analizar y enjuiciar qué tan en riesgo y qué tan peligroso es. Pero yo les digo, una vez que se presentan las reacciones fisiológicas del miedo y que provienen de ese núcleo amigdalino, de la amígdala cerebral, que es el principal núcleo de control emocional básico, neurovegetativo, ya es más que imposible controlarlo. Yo empecé sintiendo un malestar como una especie de mareo, una taquicardia, que se convirtió en sudor y luego en temblor. Y después vino la manifestación psicológica de miedo, ¿verdad? Es aquí donde está regulado todas estas emociones básicas, que de no ser inhibidas, las negativas, pues entonces irrumpen y nos dejan sin control del pensamiento, ya no podemos enjuiciar normalmente. ¿Alguna otra cosa aquí? Entonces, el tálamo, que es el que transmite las señales sensoriales. Yo creo que a mí lo que inicialmente me pasó es que yo empecé a sentir el bamboleo del andar del barco sobre el océano. Tiene un vaivén pequeñito, pero se siente. Y eso empezó a generarme una sensación de mareo. Ese me mandó señales sensoriales hacia la corteza, hipotálamo, amígdala, y de repente empecé a sentirme mareada, con sudoración, con taquicardia, actuando el sistema neurovegetativo, tocado por las emociones, por la percepción de una emoción negativa. Y no se pudo inhibir. Una vez que surgen las reacciones neurovegetativas a nivel fisiológico del cuerpo, se vuelve un poco más complicado inhibir la emoción. Poner a trabajar la corteza del lóbulo frontal, esa parte ventral que va a permitir el enjuiciar lógicamente las cosas. Pero como no ya está con reacción fisiológica, se vuelve más complicado poder ejercerle el control. A mí me tuvieron que llevar a aislarme, ponerme el camarote, percibir las paredes, respirar profundo, ponerme un tercer estímulo para la música, de distraerme, como dirían algunos, con un tercer estímulo en lo que son las terapias conductuales.
y más ejercicios de respiración en lo que es terapia del cuerpo para poder controlar esa descompensación momentánea que le ocurre a algunos de nosotros en frente a ciertos estímulos. Entonces ahí es donde la corteza frontal no puede controlar e inhibir esas emociones negativas que provienen del hipotálamo y del hipocampo. Me muevo de lámina. Entonces, como habíamos hablado, parte de los sistemas que están involucrados dentro del control, porque implica tanto las emociones, implican al cuerpo, o sea, la biología, implican la mente, la psicología, e implican la conducta, la manifestación conductual, social. Entonces, como somos seres psicobiosociales, biopsicosociales, entonces están implicados estos sistemas. El sistema nervioso autónomo, sistema SNA, que es donde están las funciones vegetativas del cuerpo, las necesidades básicas, sus impulsos, hambre, sed, sexo, y dos ramas o sistemas de organización que son el simpático, que es excitatorio, que lo impulsa a uno a movilizarse. Cuando tenemos miedo, podemos tener tres tipos de reacción, ¿verdad? ¿Nos movilizamos o nos inmovilizamos? ¿O luchamos? Y aquí es una de las dos ramas del sistema de organización del sistema nervioso autónomo. El simpático, que es el que impulsa, se excita y nos moviliza y corremos frente a estímulos de miedo. O nos paralizamos, entonces ahí el que se inervó o se estimuló es el parasimpático y nos inmoviliza o nos inhibe las respuestas. ¿Cómo actúan ustedes frente al miedo? ¿Lo confrontan? ¿Se movilizan? ¿Se inhiben y se inmovilizan? ¿Cómo está el asunto con ustedes? Porque yo no quisiera solo contar mis experiencias, ¿verdad? Sino que me gustaría que fuéramos intercambiando ideas de cómo es que funcionan en usted el sistema emocional. Cuando tienen emociones negativas, básicas, va a ser el sistema nervioso autónomo, vegetativo, en primera instancia, que rige la fisiología y frente a ciertos estímulos nos permite acción. Está organizado de dos formas. El simpático que estimula e inmoviliza y el parasimpático que inmoviliza e inhibe. ¿No los han asaltado ninguna vez? ¿Han sido víctimas de algún asalto? ¿Cómo reacciona su sistema de organización autónomo? ¿Qué pasó frente a ese miedo que tuvieron frente a un asalto? ¿Se movilizaron, huyeron, se excitaron y corrieron o se quedaron inmóviles o inhibidos frente al asalto? Nos paralizamos. En mi caso, yo me paralicé. O sea que en ti se disparó la rama parasimpática, te quedaste paralizada. Sí. En otros ocurre que corren, huyen, se movilizan, se excita el simpático y me fui. Aunque de repente también dependerá un poco del estímulo, cómo lo percibimos y cómo lo interpretamos. Si me permite irme o si no me permite correr e inhibirme. Y lo digo por una experiencia mía. En uno de los casos me peleé porque lo tenía un poco lejos a la persona que me quería quitar el celular. Y me dijo, dame el celular. Lo tengo como a 2 metros. Dame el celular. Pero como lo tengo a 2 metros, dije, en mi juicio, allá en el lóbulo frontal, dijo, mejor tiráselo en una parte que le duela. Y agarré el impulso con el brazo en que tenía el celular y se lo aventé a la cara y salí corriendo. En ese caso, ¿cuál actúa? De las dos ramas. El simpático. El simpático. En el otro caso, me agarró de espaldas el ladrón. Me dijo, dame todo lo que llevas y me puso algo en la espalda. Si no te puyo, me dijo.
Y estoy de espaldas a él y lo tengo bien cerca. Y sentí algo en mi espalda, como algo que pudiese pullarme y perforarme el pulmón. Entonces ahí me inmovilicé. Y solté todo lo que andaba y se lo di y terminé paralizada. Entonces, nosotros el sistema nervioso autónomo que rige físicamente las emociones, o lo activa o lo inmoviliza. Dígame. A mí me pasó no solo por una vez, pero iba en el carro con mi hija y ella llevaba el vidrio abierto del pasajero y llevaba su BlackBerry. Así es. Entonces ya un muchacho, un garrudito, dame, lo que estamos estacionados, usted quedaba enfrente ahí por el Prado. Vaya, dame eso, le dice, dame esa M, le dijo. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué querés? ¿Andas de trabajar jodido? Le digo, estás expensas de que bajate, y la bruta yo me iba a bajar, ¿verdad? Pero yo andaba armada, yo andaba pistola. Tenía su cuetillo. O te baja la M, o te mete un balazo entre 6 y 6 y juez, tanta. Yo así reaccioné. ¿Qué se activó? Dígame usted, ahorita que entramos en el tema, ¿qué se activó ahí? ¿Cuál? ¿Cuál de las dos ramas? A ver, chicos. El simpático. Se le activó el simpático, doña Gloria, no sea a la hija como si se quedó inmovilizada, ¿verdad? No, aquella lo que hizo fue tirarlo a los pies el teléfono, pero yo Fue bien simpática, doña Gloria, fue bien simpática con el muchacho, ¿verdad? O sea, que ella tuvo respuesta. Y se fue, y se fue. Y la otra vez era que iba cantando Let It Be, bien emocionada en aquel callejón de la plazuela. Iba caminando. Sí, y había una fila, y entonces viene un jodido y me dice, vaya, dame todo, me dice que no sé qué, nos habían pagado un día antes. Ya la había vigilado. Sí, y entonces me llevó un anillo de oro, ¿verdad? Pero le saqué carrera porque le eché uno a los pies, le disparé. Le puso un tirito. Sí, a los pies. Y entonces se asustaron, por la gente es cobarde aquí, lo miran a uno que está atribulado y no le ayudan. Entonces uno tiene que defender. La gente prefiere no tener problemas, ¿verdad? Sí. No meterse. No meterse. En el caso mío también se me puso por detrás a la espalda. Nunca voy a saber si en realidad tenía una puya o era un pinche lápiz o pues saber qué era, porque nunca lo sabré. Pero en mi pensamiento vino la idea, y si tiene un puñal, me perfora el pulmón. Entonces solté la bolsa y solté la cartera y lo único que me dejó fueron las llaves del carro. Yo por eso he optado no andar armada. Yo he optado no, porque ya me conozco. Ah, pero si usted ahí en ese caso le manda a uno y le pasa algo, es en defensa propia. Usted lo sabe. Sí, porque es que algunos alegan defensa propia y le disparan todo en la cara. Yo armada algún tiempo cuando trabajé con los militares, pero después mi madre me convenció de que no tenía que andar empistolada. Entonces solté las armas y ahora pues ahí a la mano de Dios, ¿verdad? Pero ya sabemos por lo que ocurre afuera de que si andamos descuidados, andamos leleando y andamos en las multitudes, nos pueden pasar cosas, porque ya estamos condicionados a tener cierto miedo social frente a las multitudes y la gente desconocida. Y ahorita que salgamos, si Dios quiere, después de este año y volvamos a alguna normalidad después de estar vacunados, a saber qué reacciones vamos a tener de miedo frente a los extraños. No nos vamos a querer dejar acercar a nadie. Porque todo esto que ocurre también está condicionado por aprendizaje. A veces actuamos. Entonces, cuando estamos en peligro, el sistema nervioso autónomo se dispara, ya sea de una manera excitatoria y nos moviliza, o el sistema parasimpático nos inmoviliza y nos inhibe frente al miedo o las reacciones negativas. Entonces les voy a poner una lámina para que visualicemos una vez más el cerebro y dónde está ubicado ese segundo cerebro que nos va a regir todo lo que son el sistema afectivo emocional. Está la corteza límbica, ¿no? El cuerpo calloso, el fornix, el cuerpo mamilar, la amígdala cerebral, que fíjense que la amígdala es pequeñita en relación a toda la estructura cerebral, aquí la tenemos, pero es la que regula toda la información emocional que recibimos. Y por aquí tenemos el hipocampo. El hipocampo, que es mucho más
prominente que la amígdala. La amígdala es pequeña, pero ese es el cerebro primitivo que llaman. La amígdala cerebral en otras especies es de mayor prominencia que la nuestra. A nosotros dice que se ha reducido, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto alguna tomografía cerebral. Yo sí he visto cantidad porque en una de mis clases que yo llevé en la maestría, había un estudio de tomografías computarizadas comparativas, en donde se ponían, por ejemplo, tomografías de los cerebros enfermos en contraposición a la tomografía de los cerebros normales. Y en una de las comparaciones nos pusieron tomografías de los cerebros de los sociópatas en comparación a los cerebros normales, y la amígdala cerebral en la sociopatía se encuentra mucho más densa, más grande en el trastorno sociopático. Es más pequeña en los normales, donde se ha inhibido la agresión, la ira, y las emociones negativas no son tan evidentes porque están socializadas por los lóbulos frontales temporales, que son de mayor magnitud. Pero cuando la amígdala está aumentada ahí, de repente pueden ocurrir trastornos graves. En los sociópatas, esta estructura pequeña, que está en la base del cerebro, está aumentada. La amígdala cerebral, que es el núcleo central de nuestras emociones, nuestros impulsos, está en esta pequeña área, que es la amígdala. Y aquí tenemos la otra estructura, que es el hipocampo, ¿no? En los dos hemisferios, toda esta estructura, cerebelo, y la corteza límbica. Si ustedes ven la corteza de los lóbulos frontoparietales occipital, es toda esta, ¿verdad? Pero aquí, por debajo de esa ya se encuentra la corteza límbica. Y por debajo vamos encontrando las otras estructuras que rigen las emociones, como la amígdala y el hipocampo, en ambos hemisferios. Y la marranadita esta, como le digo yo, que es la amígdala cerebral, que en algunos trastornos, como las sociopatías, esta estructura está un poco más ensanchada, es más grande, tiene mayor número de conexiones. Les muestro esta otra, como para ir cerrando la clase de hoy, en donde podemos visualizar, ¿verdad?, el tálamo. Son dos pequeñas prominencias al interior del cráneo, debajo de la corteza cerebral, que tienen que ver con la regulación de nuestras emociones, nuestros afectos. Entonces, si los ubicamos, miren, están al interior de la cavidad cerebral, por debajo de la corteza cerebral. Si lo sacásemos de ahí, ¿verdad?, en lo que son las operaciones cerebrales, que aún ahora no, aunque ya hay unas operaciones cerebrales súper avanzadas. El otro día estaba viendo un documental donde le extirparon por epilepsia de gran mal todo el hemisferio derecho a un muchacho de 17 años. Entonces quedó el hemisferio izquierdo y el cuerpo calloso trabajando, pero todo el hemisferio derecho, que es en la epilepsia de gran mal, es el que más dañado está, porque hay convulsiones hipotónicas y todas las manifestaciones de la epilepsia mayor, y no se las paraban. Le daban 24 convulsiones, 1 por hora a este muchacho. Tenía una convulsión epiléptica. No podían, ni fármacos, ni nada de lo que se intentó con él, hasta que hicieron extirpación del hemisferio derecho. Pidieron permiso a los padres en una operación muy delicada de extirpar el hemisferio derecho para ver si podían controlar la epilepsia, porque de todas maneras el hecho era: operamos o se muere. Intentamos esta neurocirugía grande, en donde se extirpa medio cerebro, o se muere. Y frente a esa condición, los padres dieron el permiso de la neurocirugía
extirparon el hemisferio, sellaron, medicaron y el muchacho se pudo salvar después de tener 24 convulsiones, una por hora. Estaba fisiológicamente desgastado, porque yo no sé si ustedes han visto una convulsión mayor, una epilepsia mayor que cuando las personas convulsionan. Ahí se pierde el control del sistema nervioso vegetativo. Las excretas no se controlan. Ahí, pipí y pupú. Y si no les ponen algo en la boca que para proteger la lengua, también se va, se corta. Entonces, hubo extirpación de todo el hemisferio derecho en una súper cirugía, neurocirugía, en donde estuvieron 3 neurocirujanos para hacer la extirpación. Y solo dejar la mitad del cerebro y el cuerpo calloso funcionando. Yo ni me la podía creer, ¿verdad? Porque esas cirugías, las cirugías son súper avanzadas, muy pocos se atreven, porque va condicionada a que la gente puede perder la vida, pero condicionada relativamente, porque operamos e intentamos esta cirugía experimental, o se muere de todas maneras, ¿verdad? Entonces los padres dieron el permiso de hacer la cirugía, y afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente intervinieron bien, cerraron bien, curaron bien, el postoperatorio, entrenaron para volver al funcionamiento de motor, el funcionamiento de todas las funciones. Por eso se habla de una plasticidad cerebral. Hubo un momento en que nosotros pensamos, porque las neuronas no se regeneran, ¿verdad? Una vez muerta la neurona, muerta está. Pero el cerebro tiene un gran poder no regenerativo, sino que sustitutivo. Y estimulando desde afuera podemos encontrar áreas sustitutivas cerebrales en lo que hemos encontrado y se conoce como fenómeno de plasticidad cerebral. Que ciertas lesiones, a pesar de que ocurren, con entrenamiento y tratamiento, estimulación, pueden ser sustituidas en otras áreas que estaban potencialmente con neuronas no conectadas, sustituirlas y generar una zona de lo que se llama plasticidad cerebral. Entonces, la ciencia ha avanzado, las neurociencias han avanzado tanto que ahora tenemos la teoría de la plasticidad cerebral, que nos permite, mediante estimulación externa, echar a andar nuevas conexiones en lo que son las neuronas asociativas para poder sustituir funciones que pudiesen haberse perdido por lesiones, por tumoración, por enfermedad cerebral, hacer lo que son las áreas sustitutivas. Entonces ahora sabemos mucho más del cerebro que hace de 40, 50 años, que teníamos la idea de que nada que estuviese a nivel subcortical podía ser curado, porque no se podía penetrar. Pero las ciencias avanzan y la neurocirugía también. A veces penetramos por el oído, y digo penetramos porque yo pude ver una cirugía de cerebro en donde los neurocirujanos penetraron por el oído, una de las partes que permite la entrada. En otros casos hay que cortar cráneo, ¿verdad? En el caso de este chico que les cuento, de epilepsia mayor, convulsionante frecuente, tuvieron que abrir cráneo, sacar el hueso craneano del hemisferio derecho en la cabeza, de la cabeza, y extirpar el hemisferio derecho y dejar solo el hemisferio izquierdo con su cuerpo calloso. Y someter a este paciente a 1 año de estimulación para poder lograr las áreas sustitutivas y volver a caminar, volver a tomar los objetos con la mano, a hablar y etcétera, ¿no? Entonces, aquí me voy a detener hoy, porque ya estamos muy próximos a la hora. Mañana les voy a dar el número del capítulo en donde pueden revisar, porque viene la Semana Santa. Yo imagino que no todos se van a ir, porque no es una buena idea salirse y andar en la calle, porque lo que están esperando es una tercera ola del COVID. No sería bueno arriesgarse, es mejor quedarse en casa, pasear un rato ahí en las montañas tal vez, pero no irse lejos y a dormir a otros lados, a otras camas y a intercambiar con otra gente. No es una buena idea. Mañana les voy a dar el capítulo para que lo estudien. Mañana vamos a seguir hablando de
de la maravilla del segundo cerebro. Sin él no tendríamos emociones. Y sin emociones seríamos robots. Con lo que nosotros como conseguimos como ser Disculpe, humanos. pero no había dicho que mañana no íbamos a tener por la tarea. Ah, es que ustedes tienen tarea mañana, es cierto. Les voy a mandar un mensajito con la licenciada Liduvina de cuál es el capítulo en donde deben empezar a revisar toda esta temática, para que cuando regresemos el lunes próximo, en una semana, podamos seguir hablando de esta temática, ya todos más entrenados, todos con mayor información, y si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces mañana no tenemos clase. Usted ya hizo Gracias. su tarea. Yo, Tienen que subir una tarea mañana. sí, ya la tengo solo para hacerle la carátula y mandarla. Bueno, en eso van a estar mañana, ¿verdad? Perfecto. Terminando de hacer su tarea y subirla a la plataforma, con lo Muy que bien. entonces nos encontramos en 10 días, ¿será? Entonces ya la recomendación que les doy es que no se vayan muy lejos, si van a salir se cuidan mucho, para que nos volvamos a encontrar todos aquí juntos. Perfecto. Que tengan buena tarde. Disculpe, profe, para Licenciado, no le alcancé a escuchar. Bendiciones. Igualmente, Gloria, cuídese. Dime, hijo. Profe, Dime, cariño. ¿para cuándo es la tarea? No es para hoy a las 11. Es para mañana jueves. Hoy es miércoles. Anda volando. Ya la cambiaron. No, Sí, es ando para- perdido yo. yo creo que estás Créame que me pierdo Está loco con desorientado eso de en- dormir en la noche. desorientado en en el día. tiempo, mi cariño. Estás desorientado Sí, en la tiempo. verdad. Ahorita te acabo de interpretar la desorientación en tiempo. Mira, que hoy es miércoles, mañana es jueves, Gracias. mañana es día de la tarea. Vaya pues, que estén bien. Se Gracias. cuidan. Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.